Hoy continuaremos con nuestra serie Las sorprendentes promesas de Dios. Y específicamente veremos lo que Dios te promete cuando tienes miedo a fracasar. Puede ser que pienses que no necesitas este mensaje, pero sí lo necesitas, porque no nos damos cuenta de cuánto el miedo al fracaso domina nuestra vida. No pensamos en esto, no es algo que hacemos conscientemente, pero aparece en muchas áreas. No importa cuán exitoso seas en la vida, hay áreas en las que fallas. De hecho, fallas en la mayoría de las áreas de la vida. Y cuando eres exitoso en una área, aún tienes este sentimiento de fallar en una área o en otra área. Y no estamos naturalmente conscientes de este miedo al fracaso. Así que quiero empezar con una pequeña prueba de miedo al fracaso. Si tú piensas que no le temes al fracaso, número 1, ¿te preocupa lo que otras personas piensen de ti? Sí. ¿Te preocupa tu habilidad de perseguir un sueño o deseo que hayas tenido? Si has tenido un deseo o un sueño y dices, no sé si pudiera hacerlo. Me encantaría hacerlo, pero tengo miedo de hacerlo. A eso se le llama miedo al fracaso. ¿Te preocupa que las personas pierdan interés en ti? ¿Personas que amas, gente cercana a ti, amigos tuyos? ¿Te preocupa que las personas no piensen que eres listo o competente? ¿Debo esconder quién soy realmente? Si la gente supiera cuán tonto soy, ¿no me aceptarían? ¿Te preocupa decepcionar a personas cuyas opiniones valoras? A eso se le llama miedo al fracaso. ¿Le has dicho a alguien que no esperas tener éxito en un proyecto con la finalidad de bajar sus expectativas? Probablemente todos hemos hecho eso. ¿Te dan dolores de último minuto de cabeza, de estómago u otros síntomas físicos mientras preparas algo? ¿Te distraes por cosas que evitan que completes tu preparación, las cuales no son tan urgentes como parecían serlo? Sí. ¿Tiendes a postergar las cosas y a quedarte sin tiempo cuando tienes que prepararte para algo? Todas las nuevas cosas que acabo de leerte son síntomas del miedo a fracasar. Lo que hace el miedo a fracasar es que paraliza tu potencial. Te impide convertirte en todo lo que Dios deseaba que fueras. Te detiene. Te impide desarrollarte en la forma que Dios te dio. Te impide convertirte en la mujer, el hombre que Dios pretendía que fueras. Es el miedo lo que nos detiene de nuestro potencial total. Así que vamos a lidiar directamente con esto. Y espero que hayas traído una pluma o lápiz, porque vas a necesitar tomar apuntes. Esto es muy importante porque el miedo al fracaso matará todos tus sueños. El miedo al fracaso te robará la felicidad. El miedo al fracaso arruinará tus relaciones. El miedo al fracaso impedirá tu éxito. El miedo al fracaso hará que sigas soltero si quieres estar casado. Y puedo continuar con los efectos negativos que esto tiene en tu vida. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Así que Dios no quiere que vayas por la vida con miedo de que tal vez no soy tan bueno como para hacer esto. Esto es muy importante. Jesús dijo una historia acerca de esto en la Biblia. Se llama la parábola de los talentos. Está en Mateo capítulo 25. La palabra talento ahora significa que estás dotado. Tienes una habilidad, que eres muy bueno en algo. Y esta palabra la obtuvimos de esta historia en la Biblia. De aquí proviene la palabra talento, pero en los tiempos de la Biblia la palabra talento era una medida de riqueza. Era la cantidad de oro que tenías. Medían el oro en talentos. Un talento de oro sería equivalente al peso típico de un ser humano. Así que puedes imaginarte que es mucho oro. Cuando alguien decía, tengo un talento de oro, eso sería más de $1,000,000 en esos tiempos. Y Jesús cuenta la historia de la parábola de los talentos. Y habla acerca del miedo al fracaso. Voy a leerlo, Mateo 25, versos 14 al 18. Jesús contó esta historia. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, y a uno dio 5 talentos, y a otros 2,
y a otro 1. Esos son probablemente $5 millones. Es una cantidad enorme de dinero. A unos 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. Incluso el que recibió solo un talento recibió como $1 millón. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Así que invirtió, recibió 100% de ganancia y recuperó todo. ¿De acuerdo? Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. También obtuvo el 100%, tenía $2 millones y ahora tiene 4 millones. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Él enterró ese oro bajo tierra para mantenerlo seguro. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y muy exigente, así que no quise decepcionarte. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ahora en un momento veremos la reacción que tuvo el amo por esto. El punto es que Dios nos da a cada uno talentos. No solo dinero, sino que Dios te ha dado talentos. Lo que Dios te da es su regalo para ti, y lo que tú das con tu talento aquí en la tierra es tu regalo para Dios. Un día te pararás delante de Dios y Él te dirá, ¿qué hiciste con lo que te di? Y la respuesta incorrecta es, tuve miedo y lo escondí bajo tierra. Esa es la respuesta incorrecta. Jesús contó esta historia sobre el miedo a fracasar, la parábola de los talentos. A un hombre le dio 5 talentos y los duplicó. Al segundo le dio 2 talentos y los duplicó. Pero el tercer hombre tiene miedo y no quiere perderlo. Cavó un hoyo y lo entierra. Veamos la respuesta del amo y recuerda que es una parábola sobre Dios. Está en tus notas, Mateo 25, versos 25 y 26. Pero el siervo, el que se le había dado un solo talento, dijo, Señor, tuve miedo de perderlo. Encierra la palabra miedo. Tuve miedo. Eso es el miedo al fracaso. Tuve miedo de perderlo, así que escondí el talento que me diste. Algunos han estado escondiendo sus talentos porque tienen miedo de perderlos. Escondí el talento que me diste, lo enterré en la tierra. Algunos han enterrado sus talentos por miedo. Lo enterré en la tierra y ahora te lo devuelvo. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la respuesta del amo? Eso enfureció al Señor. Estaba furioso. Y le respondió, Siervo perezoso y malvado, deberías haber llevado mi dinero al banco, y yo al volver lo habría recuperado, pero no hiciste nada con lo que te di. Así, amigos, escúchenme un minuto. Como su coach espiritual, como su pastor, mi trabajo es que Dios nunca les diga esto a ustedes. No quiero que se pare un día delante de Dios y que Él les diga, no hiciste nada con el talento que te di.
Eso no solo sería tu fracaso, sino también el mío. No quiero que Dios te diga, no hiciste nada con lo que te di. Solo lo usaste para tu beneficio. Y dijo, así que en este momento te quito el único talento que te di, y se lo voy a dar al hombre que multiplicó los 10 talentos que le di. A él le dio 5 y ahora tiene 10. Y a los que utilizan bien lo que yo les doy, se les dará aún más. ¿Sabías que cuando se trata de talentos, y no me refiero a dinero en este momento, aunque el dinero está incluido en esto, si lo usas bien, Dios te da más? Si usas bien tu tiempo, Dios te da más tiempo. Si usas bien la energía, Dios te da más. Si usas tu talento, Dios te da más. Pero si no lo usas, lo pierdes. Esta historia que contó Jesucristo es sumamente importante. El punto es que no puedes complacer a Dios jugando a la segura. Si nunca tomas riesgos, no necesitas fe. Y si no necesitas fe, estás siendo infiel. Si nunca tomarás riesgos, no necesitarías fe, y si no tienes o no necesitas fe para tomar una decisión, ¿qué estás intentando hacer en tu vida que no puedes hacer en tus fuerzas? Eso es en lo que estás destinado a fracasar a menos que Dios te ayude. ¿Qué estás haciendo ahora en tu vida que te hace necesitar tener fe, tomar un riesgo con fe y confiar en Dios cada día? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cuál es el enemigo de la fe? El miedo. ¿Es el miedo al fracaso? Así que la pregunta que quiero abordar este fin de semana es, ¿cómo neutralizo el miedo al fracaso en mi vida? Bueno, la palabra de Dios tiene mucho que decirnos sobre esto, y hay 4 puntos que debemos recordar y 4 acciones que debemos realizar. 4 puntos para recordar y 4 acciones. Primero te diré la verdad para recordar y después las acciones para neutralizar el miedo al fracaso. Esta es la primera, 4 verdades para recordar. El primero que hay que recordar cuando tienes miedo al fracaso es esto. Recuerda que todos fracasamos de muchas formas. Eso reduce el miedo. No estás solo. No eres especial. Todos fallamos de muchas formas. La tasa de fracaso del ser humano es del 100%. Nadie es perfecto. Todos tenemos fallas. Si hubiese un club para fracasados, todos podríamos ser miembros. Porque no importa en cuántas áreas tengas éxito, vas a tener más fracasos que éxitos en la vida. Podría decirte 1.000.000 de áreas en las que fracasas y tú también podrías hacer una lista, porque nadie es bueno en todo. Puedes ser muy bueno en unas áreas, pero eres muy malo en otras. Si de inicio no tienes éxito, bienvenido a la raza humana. Eres normal. Todos fracasamos. Santiago 3:2 lo dice con claridad. Porque todos tropezamos de muchas maneras. Encierra la palabra todos. Bien, ¿quién se ha tropezado en su vida? Levanten la mano. Bien, tenemos una iglesia verdaderamente honesta. ¿Quién ha tropezado en público? Levante su mano. ¿Quién ha tropezado en frente de muchas personas y quedaron en vergüenza cuando pasó? ¿Alguien se tropezó y cayó en un escenario durante su graduación? Ups, perdón. ¿Alguien se ha tropezado en una boda? Sí. Y lo que es interesante es que cuando vemos a alguien que se tropieza en pública, todos nos apenamos porque podemos sentirnos identificados. Hacemos una mueca de dolor. Claro que hay que reírse, pero incluso si te ríes, después dice, ¡ay no! Te ríes porque es muy doloroso ver a alguien tropezarse. Y has visto cómo alguien se cae de boca al caminar por un escenario y dices, ¡ay! Y te identificas con eso porque sabes lo que se siente tropezar. Todos fracasamos de muchas formas. Eclesiastés 7:20. Sin embargo, no hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque. Eso es lo que dice la Biblia. Todos hemos pecado, hemos tropezado, cometido errores y hecho el ridículo. En béisbol, si te ponchas solo 7 de cada 10 turnos, eres una superestrella. Si tienes un promedio de bateo de 300, significa que 7 de cada 10 veces te van a sacar out, y a ti te pagan 300 millones al año.
Eso significa que como jugador profesional tienes más fracasos en tu vida. Si eres jugador de la NBA, si encestas la mitad de tus tiros, el 50%, eres una superestrella, eres LeBron James, eres alguien increíble. Y eso es si solo aciertas la mitad de las veces. Todos fracasamos de muchas formas. Número 2, la segunda verdad que debes recordar. Recuerda que ningún fracaso es definitivo a menos que te rindas. El fracaso no es algo definitivo. El fracaso no es algo fatal. No te va a matar. No te vas a morir por ello. No es mortal ni terminal. Actuamos como que si fracasamos fuera nuestro fin. No te vas a morir. No es fatal ni definitivo, a menos que decidas rendirte. De hecho, el miedo al fracaso es mucho peor que el fracaso mismo. Lo repetiré. El miedo al fracaso es mucho peor en tu vida que el fracaso mismo. Fracasar no es gran cosa. Todos fracasamos. Solo tienes que levantarte, aprender y seguir adelante. El miedo es peor porque el fracaso es un evento único, mientras que el miedo al fracaso continúa y continúa. El fracaso es solo un golpe, el fracaso es temporal. El miedo al fracaso puede acompañarte toda la vida y puede hacerte miserable. Proverbios 24:16. Porque 7 veces podría caer el justo, pero otras tantas se levantará. Eso es uno de mis versos favoritos de la Biblia. ¿Por qué? Porque dice que hasta los buenos tropiezan. Incluso hombres y mujeres que son justos caen, tropiezan, cometen errores. Porque 7 veces podría caer el justo, pero otras tantas se levantará. ¿Dices que puedo tropezar, cometer errores y seguir siendo justo? Sí. ¿Qué me hace justo? Que te levantas. Porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Lo que distingue a un buen hombre, a un hombre o a una mujer de Dios, es que se levanta de nuevo, se pone de pie nuevamente. Es el concepto de resiliencia. Es un concepto muy desconocido en nuestra sociedad hoy día. El concepto de resiliencia, la capacidad de levantarse de nuevo. Todos fracasamos, pero el fracaso no es fatal ni definitivo. A menos que decidas que sea así y te rindas, te des por vencido. Y él dice, no lo tomes personal, hay muchos factores que no controlas. Esta semana hice un estudio de fracasos famosos en la vida. No leeré la lista completa. Por ejemplo, George Washington, ese fue un gran fracasado. Perdió 2 de cada 3 batallas que peleó durante la Revolución de los Estados Unidos. ¿Sabías eso? De hecho, los primeros años de revolución se los pasó en retirada. Se la pasó retrocediendo y replegándose simplemente porque no podía ganar. Perdió más del 66% de las batallas en la revolución y él es el héroe, porque no se dio por vencido. Napoleón se graduó en el lugar 42 de su clase, de 43 estudiantes. No era brillante, ¿de acuerdo? Pero después salió y conquistó toda Europa. Este es un fracasado que conquistó toda Europa. Hablando del béisbol, Baby Ruth, el famoso jugador de béisbol, quien durante muchos años lideró como mayor anotador de jonrones, bateó 831 jonrones en su carrera, pero se ponchó 1,330 veces. Durante muchos años, Baby Ruth lideró la liga en ponches. Primer lugar en la liga con más ponches. Les leeré la historia de este hombre. Fue un gran fracasado. Cuando tenía 7 años, su familia fue echada de su casa por un tecnicismo legal. A los 9 años tuvo que trabajar para apoyar a su familia, y mientras todavía era un pequeño niño tímido, su mamá muere cuando él tenía 9 años. A los 22 años perdió su trabajo como empleado de una tienda. Quería ir a la escuela de leyes, pero su educación no era suficiente, así que no lo aceptaron en la escuela de leyes. A los 23 se endeudó para hacerse socio de una tienda pequeña. 3 años después, su socio murió y le dejó una gran deuda, que le tomó años poder pagar. No parece una vida muy exitosa. A los 28, después de una relación romántica de 4 años con una joven, le pidió matrimonio y ella le dijo que no. Después de salir con ella 4 años. A los 37, en su tercer intento, finalmente en el tercer intento, lo que significa que fracasó 2 veces, finalmente fue elegido para el Congreso.
2 años después volvió a competir y lo sacaron del mandato. Falló en su reelección. Después tuvo un colapso nervioso después de esa derrota. Y a los 41 años, sumando más penas a un matrimonio ya infeliz, muere su hijo de 4 años. Al año siguiente se postuló como oficial de la tierra y perdió. A los 45 años se postuló al Senado de los Estados Unidos y perdió. Unos años después se postuló a la vicepresidencia y perdió. A los 49 se postuló al Senado de nuevo y perdió. A los 51 fue electo presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. A esto se llama resiliencia. No tener miedo a fracasar. Fracasas y sigues, fracasas y sigues, fracasas y sigues, fracasas y sigues, y de repente salvas la República en la Guerra Civil. Esa es la capacidad de regresar que da la resiliencia. Así que dice, no es fatal, no es final, dice Dios. Él dice solo, sigue adelante, ve al siguiente versículo, Gálatas 6:9. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha. Encierra eso. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. ¿A qué estás pensando renunciar ahora mismo? ¿Tu matrimonio? ¿Tu sueño? ¿Tu salud? Está bien, ya se acabó para mí, voy a flotar el resto de mi vida. ¿A qué estás listo a renunciar? Dice, si no nos rendimos tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. El fracaso no es lo peor que puede pasar en tu vida. Deja de exagerarlo. No es lo peor. No es el final. Todos fracasan. Esto es lo tercero que debemos recordar. La Biblia nos lo dice una y otra vez. Recuerda que el fracaso es el camino al éxito. Si soy humilde y estoy dispuesto a aprender de él, el fracaso es el camino al éxito. La única forma de llegar al éxito es a través de lo que aprendes en el fracaso. Pero debes tener la humildad para aprender y debes seguir y no rendirte. Estás dispuesto a aprender y eres humilde. La Biblia tiene mucho que decir al respecto. Proverbios 28:13 dice, el que se niega a admitir sus errores, jamás prosperará. Quien los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Tenemos otra oportunidad. Solo piensa, lo hice mal, no funcionó, intentemos otra cosa. No funcionó, intentemos otra cosa. Estoy en la profesión incorrecta, quizás necesito un cambio. Hay cosas que solo aprendemos al fracasar. De ninguna otra forma. Así que te animaría a que dejes de llamar fracasos a los fracasos en tu vida. Llámalos educación. Porque si aprendes de eso, cada vez que fracases en algo, aprendes de eso. Entonces es educación. Algunos de nosotros estamos muy educados. Sabemos muchas cosas en las que no somos buenos. Sabemos muchas que no funcionan. No te rindas. Hay cosas que solo se aprenden así. El fracaso tiene muchos beneficios. Tú dices, ¿cómo qué? Bueno, a lo mejor no lo has pensado, pero déjame darte 2 o 3 cosas que el fracaso puede hacer en tu vida. Primero, te enseña que no funciona. Algo así como Edison, que intentó con casi 1000 diferentes filamentos antes de descubrir que el tungsteno funcionaba en la bombilla. Y dijo, ya conozco 999 cosas que no funcionan. O sea, sé lo que no funciona, ponlo de lado e intentemos algo más. Así que aprendes que no funciona. Lo segundo que hace el fracaso, si aprendes de él, desarrolla tu habilidad. ¿Crees que la primera vez que di un sermón estuvo bien? No, estuvo horrible. Quería disculparme con la gente. Lo siento, amigos, vamos a casa, Dios no está aquí, es obvio. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Alguna buena revista o película? Nadie es bueno a la primera. Solo tienes que... A los gimnastas olímpicos les ponen arneses y tendrán 10,000 fracasos antes de hacerse ese salto triple correctamente.
Ya ves, cuando patinan en el hielo, tienes que pasar por el fracaso para ser bueno en lo que sea. Eso desarrolla tu habilidad. El fracaso, te lo digo, es el escalón para el éxito. Nunca serás exitoso a menos que estés dispuesto a fracasar. ¿Oíste eso? Nunca serás un éxito en la vida si temes tanto fracasar que ni siquiera lo intentas. La única forma de ser exitoso es hacer algo hasta que te haces bueno en eso. Así que te detienes y analizas qué hice mal. He sido pastor de Saddleback por casi 40 años. He aprendido que no hay innovación sin fracaso. No hay innovación sin fracaso. La forma de innovar es intentar algo. No funcionó. Muy bien, ajustemos esto y aquello. Muchas veces dije a los pastores, voy a escribir un libro. Las 1001 formas para no hacer crecer una iglesia, ya las sabemos todas. Simplemente no tenemos miedo al fracaso. La razón por la que Saddleback ha sido tan bendecida es que no tenemos miedo al fracaso. Le digo al staff, fracasa seguido, pero que no salga muy caro. Y fracasa rápido. Fracasa seguido, barato y rápido. Porque así aprendemos, y le digo a mi staff, quiero que todos tengan un fracaso grande a la semana. Porque si no es así, no están intentando nada bueno. Bien, en Saddleback no te despiden por fracasar. Te despiden por fracasar una y otra vez de la misma manera. Porque no estás aprendiendo nada. No quiero que hagas el mismo error cada semana. Haz uno nuevo, uno grande. Haz uno grande de verdad. ¿Por qué? Porque no quiero que me culpen solo a mí por los problemas de la iglesia. Quiero repartir la culpa. Quiero que ustedes como miembros hagan algunos errores. En tu ministerio quiero que cometas algunos errores. Yo lo hago siempre. Solo no quiero ser el único haciéndolos. Entonces, ¿eso desarrolla tus habilidades? El fracaso te ayuda a descubrir para qué estás hecho. Y la única forma de saberlo es intentarlo, y ahí sabes, esto no es lo mío. Creo que les conté que cuando inicié en el ministerio era el líder de alabanza. Tenía el pelo largo y tocaba la guitarra. Me gustaba cantar, pero a nadie le encantaba oírme. Rápido me cambié a predicar. Alguien me dijo, cuando hablas, Dios me bendice. Pero como que no fui bendecido en el canto. Así que dije, soy un fracaso, voy a rendirme, no intentaré algo más. No. Saddleback tiene una historia de aprender de sus fracasos. Te ayuda a descubrir tu talento. Uno de los autores más famosos de todos los tiempos fue Nathaniel Hawthorne. Escribió La Letra Escarlata. Tal vez estudiaron ese famoso libro en la escuela. Nathaniel Hawthorne fracasó como un empleado de aduanas. Y un día llegó a casa y se sentó con su dulce esposa y le dijo, cariño, soy un fracaso total, no puedo ni ser buen empleado de aduanas, no sé cómo voy a mantener a la familia. Su esposa era una genio. Lo llevó a una mesa y lo sentó ahí, le dio una hoja de papel, una pluma y un tintero y le dijo, siempre quisiste escribir, ahora tienes el tiempo para hacerlo. ¡Qué esposa tan brillante! Ahora tienes el tiempo para hacer lo que estás hecho para hacer. Él escribió algunos de los más grandes clásicos en la literatura inglesa. Él necesitaba fracasar para llegar a lo que estaba hecho para hacer. El coronel Sanders fracasó literalmente en todo en su vida hasta que, en sus 80s, empezó a cocinar pollo bajo presión. Para chuparse los dedos, amigo. Esto es interesante. ¿Sabías que hay más KFCs en China que en Estados Unidos? Hay 8,000 en China. Eso no tiene una relación al mensaje, pero se los diré porque es gracioso. En la plaza Tiananmen he ido varias veces y he tenido cenas de Estado en mi honor en el Congreso, y nada debe ser más alto que la tumba de Mao en la plaza Tiananmen. Pero si te paras en la esquina derecha de la tumba y volteas a ver la tumba, por encima de la tumba de Mao hay una cubeta de KFC dando vueltas. Porque el KFC más grande del mundo está en Pekín, China. Les encanta el KFC. Este es un tipo que fracasó por 80 años y ahora tiene sucursales en Pekín. Nunca sabes lo que depara el futuro, solo tienes que seguir adelante.
¿Te has dado cuenta que muy seguido Dios dirige tu vida cerrando puertas, no solo abriendo puertas? ¿Te has dado cuenta? A veces Dios te azota la puerta y dices, yo quería hacer eso, y Él dice, yo no. Dios dirige con puertas abiertas. En enero haremos una serie sobre puertas abiertas. Pero también dirige tu vida a través de puertas cerradas. No quiero que vayas por ahí. ¿Sabes qué es una de las mejores cosas del fracaso? Te hace menos criticón. Cuando has tenido unos golpes duros, cuando no has tenido éxito continuo, cuando te enfrentas a algo y simplemente chocas contra la pared, como que frena tu arrogancia y fomenta tu humildad. Si tuvieras una racha continua de éxitos en tu vida, serías insoportable. Y pensarías que todo lo haces oro y que eres un dios. Una de las ventajas de tener fracasos en la vida es que te hace más comprensivo, más tierno y más solidario y más indulgente, más bondadoso con los demás, porque todos vamos en el mismo camino. Como dije, si hubiera un club de fracasados, todos podríamos afiliarnos. Eso es lo que dice la Biblia en 1 Corintios 10:11. Estas cosas, hablando del pasado, de cosas que le pasaron a la gente en la Biblia, estas cosas que le sucedieron a la gente en la Biblia son advertencias escritas para que no repitamos sus errores. Ellos no precedieron, pero nosotros también podemos equivocarnos como ellos. Me encanta cómo está parafraseado 1 Corintios 10:11. Nosotros también podemos equivocarnos como ellos. Y dice, esas historias en la Biblia están ahí para enseñarnos. La gente las ha dicho muchas veces, es sabio aprender de la experiencia. Y es cierto, es listo aprender de la experiencia. Si no aprendes de las experiencias, las estás desperdiciando. Eso es sabio aprender de la experiencia. Pero es más sabio aprender de la experiencia de otros. Porque no tienes tiempo de cometer todos los errores, ni yo tampoco. Y es mucho menos doloroso. Y si estudio las Escrituras, dice, estas cosas que le sucedieron a la gente en la Biblia son advertencias. Si estudias la Biblia cometerás menos errores, porque ya los hicieron por ti hace miles de años. Así que necesitas estudiar la Biblia todos los días. Si no, es una tontería y tendrás que hacer tus errores y aprender a la difícil. Puedo aprenderlos por la palabra o por experiencias y problemas. ¿Cuál es más fácil? Dios quiere que aprenda a evitar cosas. Por ejemplo, en Proverbios dice, el adúltero es un necio. Bien, puedo aceptarlo y decir, no cometeré adulterio, no quiero ser necio. O puedo hacerlo y experimentar todo el dolor que conlleva, y aprender de 5 formas que eso fue una necedad. Puedo aprender de la palabra o del mundo. Pero lo voy a aprender de una u otra forma. Pero es más fácil de las experiencias de otros. Cuarta cosa que recordar que reducirá el miedo al fracaso. Recuerda que no importa lo que pase, Dios promete usarlo para bien en mi vida. Esa es una increíble gran promesa para aquellos que conocemos al Señor. Esta no es una promesa para todos. No todo funciona para bien en la vida de todos. No es así. Solo funciona para el bien, y aquí está lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos, o sea, tenemos confianza, y sabemos que a los que aman a Dios, no solo las buenas en todas, hasta los fracasos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Como dije, esta no es una promesa para todos. Es solo una promesa para los que aman a Dios y son llamados a su propósito. Es cuando dices, quiero el propósito de Dios para mi vida, no el mío. Pero dices, si ya hice eso y amo a Dios y en serio quiero su propósito en mi vida, entonces hasta los fracasos y los errores estúpidos que hago, hasta las decisiones tontas, hasta los pecados, Dios dice, hasta eso voy a usarlos. Puedo usarlo todo, puedo sacar cosas buenas. No dice que todo está bien. Muchas cosas malas te pasan todo el tiempo. Quiero ser muy claro, muchas cosas malas nos pasan siempre. Pero en la vida de un creyente, un cristiano, un seguidor de Jesús, Dios dice, usaré hasta eso para bien en tu vida.
hasta los fracasos de tus propios pecados si confías en mí. ¿Cómo perder si tenemos un Dios como este? Entonces se me ocurre la idea de iniciar un negocio, y lo inicio, y es un fracaso total. Y Dios dice, como quiera, lo puedo tornar para bien, en tu propia vida, porque Él está más interesado en ti que en tus proyectos. Veamos el siguiente versículo, 2 de Corintios 7:11. Miren cómo su angustia los ha impulsado a acercarse más a Dios. Me detendré aquí. ¿Se han dado cuenta que al estar en dolor se acercan más a Dios? ¿Estás más cerca de Dios cuando tienes éxito o cuando estás en dolor? La gente siempre voltea a Dios cuando está en dolor y lo olvidan al ser exitosos. Miran cómo su angustia los ha impulsado a acercarse más a Dios. Así que estás en estrés, te felicito. Estás más cerca de Dios. Están más vivos, más interesados, más sensibles, más respetuosos, más humanos, más apasionados, más responsables. Visto desde cualquier ángulo, han salido de esto con pureza de corazón. Tú te interesas en tus metas, Dios se interesa en tu carácter. Tú te interesas en lo que quieres hacer, Dios se interesa en lo que debes ser. Él quiere obrar en ti, dice, aún en tus errores y fracasos, Él quiere obrar en ti. No debes temer al fracaso porque lo tornará para bien. Les di 4 cosas de la palabra de Dios que deben recordar, ahora les daré 4 cosas por hacer. Lo haré rápido, tomen notas. 4 cosas para neutralizar el temor al fracaso en tu vida. El quinto paso es: rehúsa compararte con los demás. Debes dejar de hacerlo hoy. Rehúsa compararte con los demás, porque eso te ata a un espíritu de temor al fracaso. La Biblia nos dice una y otra vez que no lo hagamos. Esto es la causa y raíz de tanto temor al fracaso, la comparación. Estamos de acuerdo, y esto lo hacen en otros países también, que hacemos de la comparación un deporte. Y para empeorarlo, el espíritu de la comparación ha crecido por estas palabras: las redes sociales. Ahora hay que ver lo que los demás hacen, usan y comen. Y luego dices, mi vida aburrida no es nada formidable. Te están mintiendo, solo ponen lo bueno. No incluyen la parte ordinaria de su vida, es un mundo de fantasía. Pero las redes sociales hacen que constantemente te compares. Nos comparamos en todo. Los padres compiten a ver quién tiene mejores hijos. Pone esas calcomanías y presumiendo que su hijo fue el alumno del mes. Yo quería poner una diciendo mi hijo fue el recluso del mes en tal penitenciaría. Sería una buena broma. Vi una que decía, mi hijo le ganó a tu hijo. Siempre está esa comparación. ¿Han visto cómo actúan los padres en el juego de fútbol? Pareciera que es la Copa Mundial. Les gritan a los hijos, ellos solo quieren jugar y divertirse. Pero los convertimos en una competencia y el ego de la gente surge. Debes dejar de compararte con los demás. Dios te hizo único y no hay nadie más como tú en todo el mundo. Comparamos peras con manzanas, se parecen, pero no son lo mismo. Veamos lo que dice la Biblia en Gálatas 6:4. Cada uno debe examinar su conducta, y si tiene algo de qué sentirse orgulloso, que no se compare con nadie. ¿Sabían que se pueden gloriar legítimamente? Y si tienen algo de qué sentirse orgulloso, que no se comparen con nadie. Se pueden someter a prueba y autoevaluarse, pero nunca compararse. Entonces ya no se comparan, sino dirán, creo que hice un buen trabajo. Creo que hice lo que Dios me pidió. ¿Están de acuerdo en que el temor puede hacer que tu imaginación enloquezca? Y de repente se sale de control. Recuerdo que tenía 30 y tantos años.
Creo que acababa de pasar a los 30. Billy Graham me invitó a predicar en una gran conferencia en Ámsterdam. Él personalmente había seleccionado a 13,000 líderes mundiales para asistir en ese centro de convenciones con 13,000 líderes de todo el mundo. Él iba a hablar y luego me tocaba hablar después de él. Mi imaginación se salió de control. Comencé a sudar frío y a imaginar cosas que la gente me iba a comparar con Billy Graham. Pensaba, ¿y si cuento un chiste y con la introducción pierde la broma? Porque eran de 197 países. ¿O qué pasará si los duermo? ¿Y si se salen o me hacen bulla en su idioma? Mi mente se quedó en un círculo vicioso. Luego recordé el siguiente versículo, 2 Corintios 10:12. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos, al medirse con su propia medida y compararse unos a otros. ¡Qué tontería! Cuando tú te comparas con quien sea y de cualquier forma, la Biblia dice que estás siendo un necio. Es necio y poco sabio hacer eso. Lo primero que debes hacer para vencer tu temor a fallar es dejar de compararte con los demás. Dios rompió el molde cuando te hizo. No quería que fueras como alguien más, Él te hizo para que fueras tú. El siguiente paso es el número 6. Redefine el significado del fracaso. Si quieres eliminar el miedo a fallar, una forma para hacerlo es redefinir el fracaso en tu mente. Si logras hacer esto, verás una gran diferencia en tu vida. Pero, ¿cómo se redefine el fracaso? Pensando en él de otra manera. El fracaso no es perder una meta. Como decir, tengo una meta, voy tras ella, pero si fallo, fracaso. El fracaso no es no llegar a la meta, el fracaso es no tener una meta. Al menos hiciste el esfuerzo. Eso significa que tendrás éxito. ¿Cuánta gente va por la vida sin ninguna meta? No importa si lo lograste o no, sino que hiciste el esfuerzo. No escondiste tu talento en la tierra. Diste lo mejor de ti. El fracaso no se trata de ser incapaz de hacer algo, sino de no tener la voluntad de hacerlo. Es decir, ni siquiera lo intentaré porque sé que fallaré. No lo intentaré. Quien piense así ha fracasado. Por temor al fracaso ya fracasaste. Si no quieres ni intentar ir en pos de tu sueño, te conviertes en un fracasado, y de eso sí deberías tener miedo. Porque ciertamente no conseguirás nada si no quieres ni intentar. Fracasar no es fallar en tu intento de alcanzar una meta. Fracasar no es ponerse una meta y tratar de dar lo mejor por ella. Lowell dijo, el crimen no es fracasar, sino no hacer nada. Ya me han oído decir que yo prefiero intentar hacer algo grande y fallar, que no intentar hacer nada y tener éxito. Fracasar es fallar a pesar de nuestro esfuerzo. Muchas veces escuché a mi padre decir, cuando yo era joven, hoy daré mi mejor esfuerzo con lo que tengo para Cristo. Esa es una buena motivación. Haré lo mejor con lo que tengo para Cristo el día de hoy. Esa es una vida exitosa. Nunca fracasarás si das lo mejor con lo que tienes para Cristo. Hebreos 6:11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Si lo que intentas lo haces por fe creyendo que es lo que Dios quiere, no estoy seguro, pero creo que esto es lo que Dios quiere y lo hago por fe, entonces estarás agradando a Dios, ya sea que tengas éxito o no. Porque lo estás haciendo con fe. Pero si lo haces con miedo, si haces lo que sea con miedo, eso no agrada a Dios. Recibes tus talentos y los entierras sin hacer nada, eso no agrada a Dios. Dios prefiere que intentes hacer lo que fuera en fe, aun si fallaras, en lugar de proponerte no hacer nada y fingir que tienes éxito por no hacer nada. Si lo que quieres hacer es al fin y al cabo para la gloria de Dios, no serás un fracasado si lo haces por fe.
pues sin fe no se puede agradar a Dios. Muchas veces le dije a Kay y a mis hijos cuando comenzamos Saddleback que cuando yo muriera, pues esta empresa nos tomó muchos años y no sabíamos si funcionaría. Yo les dije, miren, vamos a pensar en esto, quizá tengamos éxito, quizá no, pero pongan en mi lápida, lo intentó. Kay ya no me dejaría poner eso porque sería falsa humildad. Ya no pondré al menos lo intenté porque sí funcionó. Pero al empezar, sin estar seguros, al menos lo intenté. Prefiero intentar que no hacer nada. Mejor intentar que enterrar mi talento en la tierra. Mateo 9:19. Conforme a la fe de ustedes, les sea hecho. La vida es como un maratón, no una carrera de 400 metros. La vida es un maratón, donde no importa si llegas primero o no. Lo que importa es que termines. Solo una persona va a ganar el primer lugar en un maratón. El 99% de la gente que corre un maratón no busca un primer lugar. Ellos corren por la satisfacción de decir lo hice. Terminé, lo acabé. Así también es la vida de fe. No puedes ser el primero en todo. ¿A quién le importa? Lo que importa es terminar la carrera que Dios te dio. Vamos al siguiente punto. Enfócate en el amor de Dios por ti y por otros. Voy a explicar esto. Enfócate en el amor de Dios por ti y por otros. Si quiero eliminar mi temor a fracasar, debo dejar de compararme. Debo redefinir el significado del fracaso. Y lo tercero es enfocarse en el amor de Dios por mí y por otros. ¿Por qué? Porque el amor es el antídoto del miedo. Primera de Juan 4:18. En el amor de Dios no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Mucha gente piensa que el miedo es lo contrario a la fe. No es la fe, lo contrario al miedo, es el amor. Cuando ves a alguien correr hacia una casa en llamas para sacar a sus hijos, ¿qué es aquello que lo motiva? No es la fe, sino el amor. Es el amor que siente por aquellos que pueden morir. Cuando amas a alguien, enfrentas tu miedo por el amor que le tienes. Si quieres eliminar el miedo a fracasar en tu vida, tu motivo para todo debe ser el amor. He hablado frente a grandes multitudes en todo el mundo. Copas mundiales, grandes estadios, frente a miles de personas. Es algo que puede resultar atemorizante. Cuando comienzo a temblar y ponerme nervioso, comienzo a decir, Dios, tú me amas y yo te amo. Y también amas a esta gente, ellos a ti y yo los amo. Ellos me aman, en el amor no hay temor, el amor echa fuera el temor. Cuando te enfocas en el amor de Dios, dices, Dios, tú quieres que yo haga el bien, Dios lucha por ti, está de tu lado. Él quiere que triunfes en aquello que Él te ha pedido hacer. Él no quiere que fracases, Él te está animando. Cuando sientas pánico o cuando tengas miedo, debes parar, desconectarte y enfocarte en cuánto te ama Dios. Dios, tú me amas, en verdad me amas. Tú quieres que yo sea efectivo, quieres que haga esto en mi vida. Debes enfocarte en Dios porque en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Al comenzar a sentir el amor de Dios para ti, debes pensar en actuar a favor de otros por amor. Voy a atreverme a esto, voy a ponerme esta meta. Comenzaré este proyecto, porque quiero amar a otros, de la misma forma en la que Dios me ama. Esta es la octava clave para neutralizar el miedo al fracaso en tu vida. Sustituye tu temor por la fe en Jesús.
Dejaré que estos versículos hablen por sí mismos y terminaré. Sustituye tu temor por la fe en Jesús. Filipenses 4:13. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. ¿Escuchas el temor aquí? No, debes enfocarte en el poder de Jesús, no en tu pánico. Puedo enfrentar cualquier situación por el poder de Cristo. Aprende ese verso, memorízalo, recuérdalo, cuando el miedo se haga presente. Isaías 41:10 es otra promesa. Hemos visto muchas promesas en este mensaje, y esta es otra. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, si te sostendré con la diestra de mi justicia. Puedes contar con esto. Esta promesa vale oro. Y la segunda promesa está en 2 de Timoteo 1:7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina.